Y a continuación, escuchen la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en el Evangelio según Lucas capítulo 24 y en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Y les dijo Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y que resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema Es necesario. Estimados oyentes, al examinar aquellos pasajes de las Sagradas Escrituras relacionados con el plan divino de salvación, encontramos repetidamente el uso de esa frase significativa: es necesario. Es necesario esto, fue necesario aquello, etc. Y al reunir las distintas declaraciones así relacionadas, podemos formar un cuadro completo de qué cosas han sido realmente necesarias para dar al ser humano la salvación que tanto necesita. Sin duda todos comprenderemos que la palabra necesario describe algo del cual no se puede prescindir, algo indispensable. Pues bien, si ponemos cuidado en ciertas cosas que son necesarias para el diario vivir, para la realización de nuestros trabajos, para nuestra salud, con cuánto más cuidado debemos fijarnos en lo que es necesario para nuestro bienestar espiritual y eterno. Por desgracia, la mayoría de los seres humanos son muy descuidados en tales cosas, o muy desorientados, dando mucha importancia a cosas innecesarias y ninguna a cosas realmente necesarias para su bienestar. Así que,
Volvámonos con sincero interés a las páginas de la Biblia para ver qué es necesario para poder gozar de la salvación de nuestras almas. En primer lugar, podemos fijarnos en las siguientes palabras del Señor Jesucristo, que se encuentran en el Evangelio según Lucas, capítulo 24. Dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ante todo y sobre todo, para poder salvarnos fue necesario que el Cristo sufriera y muriera por nuestros pecados y resucitase al tercer día. Si nos fijamos en el contexto de estas palabras, veremos que fueron dichas por el Señor a sus discípulos inmediatamente después de su resurrección. Ellos se habían confundido y desorientado ante el hecho de su muerte, la muerte de su amado Maestro. Suponían que el Cristo había venido para liberar a la nación de Israel de la opresión extranjera, del dominio del Imperio Romano, y que establecería su trono y gobierno en Jerusalén. Y al verle crucificado y sepultado, estaban sumidos en la duda y el desaliento. ¿Es que no habían comprendido que la muerte de Cristo era necesaria? Pues Él no había venido para romper el yugo político, había venido para librar a los seres humanos de algo muchísimo peor. Y es así entonces que Cristo explica a sus discípulos que sus sufrimientos y muerte eran necesarios para librarles del pecado y de la ruina eterna que todos hemos merecido. Solo sufriendo en la cruz podía librarnos a nosotros de sufrir las consecuencias de nuestro mal obrar. Solo muriendo en el Calvario podía librarnos de la pena de muerte en que habíamos incurrido. Pues las Escrituras declaran: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y otra vez, Cristo murió por nuestros pecados. Así comprendemos que no era suficiente que Dios diese la ley y los mandamientos. Tampoco fue suficiente que el Hijo de Dios viniera al mundo en forma humana. No fue suficiente que viviera una vida perfecta entre nosotros, ni que nos diera las enseñanzas sublimes de su palabra. Ninguna de estas cosas era suficiente por sí mismo para darnos la salvación. Era necesario que sufriera la muerte del Calvario. Pero en el texto citado, hemos leído que Cristo dijo que era necesario también que resucitase de los muertos al tercer día. Si su cuerpo hubiese quedado en la tumba, ¿cómo habríamos sabido si su sacrificio había bastado para nuestra salvación? Pero al resucitar, dio a los suyos la prueba indubitable de que Dios había quedado satisfecho con su obra redentora. Dios no pide más. La obra de salvación ha sido hecha y completada. Por medio de su muerte y resurrección, Cristo puede ahora dar salvación gratuita a todos los que creen de corazón en Él. Además, por su resurrección, Cristo se presenta ahora cual Salvador y Señor, habiendo triunfado sobre el pecado y la muerte, y puede salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En segundo lugar, conviene que reparemos en las palabras dichas a continuación del pasaje citado. Allí el Señor declara que también era necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De esto nos damos cuenta
que para dar a todos los seres humanos la oportunidad de recibir la salvación provista por el sacrificio de Cristo, era necesario anunciarles el Evangelio, las buenas noticias de perdón y salvación gratuitos por la fe en Cristo. Y así como los cables de alta tensión llevan la corriente eléctrica desde las grandes usinas hasta las ciudades donde es aprovechada, el mensaje del Evangelio lleva el poder divino de salvación desde la cruz de Cristo hasta los pecadores necesitados. Y para que tú seas salvo, amigo oyente, es necesario, es indispensable que tú oigas y entiendas y creas el mensaje del Evangelio. De esto también desprendemos que no son necesarias, que no tienen valor para la salvación tantas otras cosas en que los hombres suelen confiar. No es el bautismo, ni los sacramentos, así llamados, ni otros ritos y ceremonias, los que tengan virtud de comunicar al pecador la salvación de Dios. Es el oír el mensaje del Evangelio y creerlo, que produce en el corazón arrepentido un cambio de vida y le da la seguridad de la vida eterna. El bautismo y la cena del Señor tienen su lugar en la vida del creyente, por cierto, pero no tienen eficacia alguna para salvarle. Son más bien medios por los cuales se da testimonio de poseer ya la salvación del alma, recibida por creer el Evangelio. En tercer lugar, destacamos estas palabras del Señor Jesucristo, que se encuentran en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Os es necesario nacer de nuevo, y el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estas palabras fueron dirigidas primeramente a un hombre muy religioso, además de ser culto y moral, lector de la Biblia y enseñador de otros. Pero Cristo le declaró que no es suficiente ser respetable y decente, miembro y practicante de alguna religión, cualquiera que sea. No es suficiente tratar de cumplir lo mejor que se pueda con los mandamientos de Dios y las leyes humanas. Uno podría hacer todo esto y sin embargo nunca ver el reino de Dios, pues Cristo reiteró que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo verdaderamente necesario, nacer de nuevo. ¿Y tú, amigo que oyes, has nacido de nuevo? Lo triste es que la mayoría, aun de aquellos que se llaman cristianos, no solo no han nacido de nuevo, sino que ni siquiera han oído de tal cosa, pues es asunto de que se habla muy poco, a pesar de que Cristo dijo que nacer de nuevo era una necesidad imperiosa. ¿Y por qué es necesario nacer de nuevo? Por las Escrituras aprendemos que cuando nacimos, heredamos una naturaleza viciada, con instintos malos y rebeldes, y la experiencia lo comprueba ampliamente, ¿no es cierto? Y con una naturaleza pecaminosa se puede vivir más o menos en el ambiente mundano, pero no se puede vivir en el reino de Dios, pues el reino de Dios es un ambiente de santidad, justicia, pureza, mansedumbre y obediencia a Dios. Es una esfera en que en lugar de egoísmo y odio, reina el amor. ¿Cómo pues podría entrar allí un pecador con todos sus malos instintos y propensidades? Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario recibir una nueva naturaleza que sea idónea para el reino de Dios. ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo? En el pasaje referido, el Señor Jesucristo explicó sencillamente que esta maravillosa transformación
es el resultado de creer el mensaje del Evangelio, el mensaje que nos habla de la obra realizada por el Señor Jesucristo en la cruz. Pues dijo así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo el mundo, te ama a ti que oyes hoy, y tanto te amó que no vaciló en entregar a la muerte a su único amado Hijo. Y si tú, humildemente arrepentido, reconoces tu condición de pecador y crees de corazón en su Hijo, no te perderás, tendrás desde ya la vida eterna, tendrás desde ya una vida nueva. En otras palabras, habrás nacido de nuevo y habrás entrado por lo mismo en el reino de Dios. Ya no sentirás la antigua atracción por lo que es malo, querrás hacer lo que es bueno. Tendrás la voluntad de obedecer a Dios en lugar de hacer tu propia voluntad. Y librado así del antiguo círculo vicioso, comenzarás a gozar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero para concluir, detengamos nuestra atención en las siguientes palabras que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 16. Un hombre ansioso pregunta a los apóstoles: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Y ellos le responden: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En contraste con los complejos y extensos planes de salvación que presentan las religiones humanas, hallamos esta indicación divinamente breve y sencilla. Lo único realmente necesario para nuestra eterna salvación es creer en el Señor Jesucristo. Es notable que aquí nada dicen los apóstoles de otras cosas que los hombres dicen ser necesarios para la salvación. Nada dicen de buenas obras, sacrificios, cumplimiento de deberes, méritos, etc. Pues lo único que Dios requiere del pecador arrepentido es creer en el Señor Jesucristo. Así que, querido oyente, te rogamos considerar que Dios ha hecho ya todo lo necesario para que tú puedas ser salvo. Ha entregado a su Hijo en sacrificio por tus pecados y lo ha resucitado de entre los muertos, y ha hecho llegar hasta ti hoy el mensaje del Evangelio, ofreciéndote salvación gratuita por la fe en el Señor Jesucristo. Solo resta que tú hagas lo que es necesario. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.